El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Capítulo 5. Los nefitas se arrepienten y abandonan sus pecados. Mormón escribe la historia de su pueblo y le declara la palabra sempiterna. Israel será recogido de su larga dispersión. Y he aquí, no hubo alma viviente entre todo el pueblo de los nefitas que dudara en lo más mínimo de las palabras que todos los santos profetas habían hablado, porque sabían que era necesario que se cumplieran, y sabían que era menester que Cristo hubiese venido, por motivo de las muchas señales que se habían dado, de acuerdo con las palabras de los profetas, y por causa de las cosas que ya se habían verificado, todos sabían que era necesario que se cumplieran todas las cosas de acuerdo con lo que se había hablado. Por tanto, abandonaron todos sus pecados, y sus abominaciones, y sus fornicaciones, y sirvieron a Dios con toda diligencia de día y de noche. Y después de haber tomado cautivos a todos los ladrones, a tal grado que no se escapó ninguno de los que no murieron, encerraron a sus presos en la prisión, e hicieron que se les predicase la palabra de Dios. Y cuantos se arrepintieron de sus pecados e hicieron convenio de que no cometerían más asesinatos, fueron puestos en libertad. Pero todos cuantos no hicieron convenio y continuaron con aquellos asesinatos secretos en el corazón, sí, a todo el que hallaban profiriendo amenazas contra sus hermanos, lo condenaban y castigaban según la ley. Y así acabaron con todas aquellas inicuas, secretas y abominables combinaciones mediante las cuales se habían cometido tantas iniquidades y tantos asesinatos. Y así había concluido el año 22, y el año 23 también, y el 24, y el 25, y así habían pasado 25 años. Y habían sucedido muchas cosas que a los ojos de algunos habían sido grandes y maravillosas. Sin embargo, no todas se pueden escribir en este libro. Sí, este libro no puede contener ni la centésima parte de lo que se llevó a cabo entre tanta gente en el término de 25 años. Pero he aquí, hay anales que contienen todos los hechos de este pueblo, y Nefi hizo una narración más breve pero verdadera. De manera que he escrito mi registro de estas cosas según los anales de Nefi, los cuales se grabaron sobre las planchas que se llamaban las planchas de Nefi. Y he aquí, hago el registro sobre planchas que he hecho con mis propias manos. Y he aquí, me llamo Mormón, llamado así por la tierra de Mormón, la tierra en la cual Alma estableció la iglesia entre el pueblo. Sí, la primera iglesia que se estableció entre ellos después de su transgresión. He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Y ha sido menester, de acuerdo con la voluntad de Dios, a fin de que se cumplan según su fe, las oraciones de los que han muerto, que fueron santos, que yo haga una relación de estas cosas que se han verificado. Sí, una breve historia de lo que ha transcurrido desde la época en que Ley salió de Jerusalén hasta el presente. Así que hago mi narración de los anales que han escrito aquellos que fueron antes de mí, hasta que empezó mi época. Y luego hago una relación de lo que he visto con mis propios ojos. Y sé que el relato que hago es un relato cierto y verdadero. Sin embargo, hay muchas cosas que de acuerdo con nuestro idioma no podemos escribir. Y ahora concluyo mis palabras concernientes a mí, y procedo a dar mi relato de las cosas que han ocurrido antes de mí. Soy mormón, y soy descendiente directo de Ley. Tengo motivo para bendecir a mi Dios y a mi Salvador Jesucristo, porque sacó a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y nadie lo supo sino Él y aquellos a quienes sacó de esa tierra, y porque nos ha dado, a mí y a mi pueblo, tanto conocimiento para la salvación de nuestras almas. Ciertamente Él ha bendecido a la casa de Jacob, y ha sido misericordioso para con los descendientes de José. Y al grado que los hijos de Ley han guardado sus mandamientos,
Él los ha bendecido y los ha hecho prosperar de acuerdo con su palabra. Sí, y de seguro volverá a traer a un resto de la posteridad de José al conocimiento del Señor su Dios. Y tan cierto como vive el Señor, reunirá de las 4 partes de la tierra a todo el resto de los descendientes de Jacob, que se hallan dispersos sobre toda la superficie de la tierra. Y tal como ha hecho convenio con toda la casa de Jacob, así se cumplirá, en su debido tiempo, el convenio que ha concertado con la casa de Jacob para la restauración de toda la casa de Jacob al conocimiento del convenio que él ha hecho con ellos. Y entonces conocerán a su Redentor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces serán recogidos de las 4 partes de la tierra a sus propios países, de donde han sido dispersados. Sí, así como vive el Señor, así sucederá. Amén. Capítulo 6. Los nefitas prosperan, surgen el orgullo, las riquezas y la distinción de clases. La iglesia se deshace por motivo de las disensiones. Satanás lleva al pueblo a rebelarse abiertamente. Muchos profetas proclaman el arrepentimiento y son muertos. Sus asesinos conspiran para apoderarse del gobierno. Y sucedió que en el año 26 los nefitas volvieron todos a sus propias tierras, todo hombre con su familia, sus rebaños y hatos, sus caballos y su ganado, y cuantas cosas le pertenecían. Y aconteció que no habían consumido todas sus provisiones. Por tanto, llevaron consigo todo cuanto no habían comido, de todo su grano de todas clases, y su oro, y su plata y todas sus cosas preciosas, y volvieron a sus propias tierras y posesiones, tanto hacia el norte como hacia el sur, así en la tierra del norte como en la tierra del sur. Y a los ladrones que habían hecho convenio de observar la paz de la tierra, que deseaban seguir siendo lamanitas, les concedieron terrenos, según su número, a fin de que mediante su trabajo tuvieran de qué vivir, y así establecieron la paz en toda la tierra. Y de nuevo empezaron a prosperar y a hacerse grandes. Y pasaron los años 26 y 27, y hubo gran orden en la tierra, y habían formulado sus leyes de acuerdo con la equidad y la justicia. Y no había nada en toda la tierra que impidiera que el pueblo prosperase continuamente, a no ser que cayeran en transgresión. Y fueron Hirhidoni y el juez Laconeo, y los que habían sido nombrados jefes, los que establecieron esta paz tan grande en la tierra. Y sucedió que hubo muchas ciudades que se construyeron de nuevo, y se repararon muchas ciudades antiguas, y se construyeron muchas calzadas, y se abrieron muchos caminos que conducían de ciudad a ciudad, de tierra a tierra, y de un sitio a otro. Y así se pasó el año 28, y la gente tuvo paz continua. Pero aconteció que en el año 29 empezaron a surgir algunas disputas entre los del pueblo, y algunos ensalzaron hasta el orgullo y la jactancia, por razón de sus sumamente grandes riquezas, sí, al grado de causar grandes persecuciones, porque había muchos comerciantes en la tierra, y también muchos abogados y muchos oficiales. Y empezó el pueblo a distinguirse por clases, según sus riquezas y sus oportunidades para instruirse. Sí, algunos eran ignorantes a causa de su pobreza, y otros recibían abundante instrucción por motivo de sus riquezas. Algunos se ensalzaban en el orgullo, y otros eran sumamente humildes. Unos devolvían injuria por injuria, mientras que otros sufrían injuria y persecución y toda clase de aflicciones, y no se volvían e injuriaban a su vez, sino que eran humildes y contritos delante de Dios. Y así surgió una gran desigualdad en toda la tierra, de tal modo que empezó a deshacerse la iglesia. Sí, a tal grado que en el año 30 se deshizo la iglesia en toda la tierra, con excepción de entre unos pocos lamanitas que se habían convertido a la verdadera fe, y no quisieron separarse de ella, porque eran firmes, inquebrantables e inmutables, y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Ahora bien,
La causa de esta iniquidad del pueblo era esta: Satanás tenía gran poder, al grado de incitar a los del pueblo a cometer toda clase de iniquidades y a inflarlos de orgullo, tentándolos a que procuraran poder y autoridad y riquezas y las cosas vanas del mundo. Y así desvió Satanás el corazón del pueblo para que cometiera todo género de iniquidades, de modo que no había gozado de paz sino pocos años. Y así, al principiar el año 30, habiendo sido entregados los del pueblo, durante mucho tiempo, a ser llevados por las tentaciones del diablo doquier que él quería llevarlos, y a cometer cualquier iniquidad que él deseaba, a principios de este año, el año 30, se hallaban en un estado de terrible iniquidad. Y no pecaban en la ignorancia, porque conocían la voluntad de Dios tocante a ellos, pues se la habían enseñado, de modo que se rebelaban intencionalmente contra Dios. Y fue en los días de Laconeo, hijo de Laconeo, porque ocupaba Laconeo el asiento de su padre y gobernaba al pueblo ese año. Y empezó a haber hombres inspirados del cielo y enviados que anduvieron entre el pueblo en toda la tierra, predicando y testificando intrépidamente de los pecados e iniquidades del pueblo, y testificándoles concerniente a la redención que el Señor haría por su pueblo, o en otros términos, la resurrección de Cristo, y testificaron intrépidamente acerca de su muerte y sus padecimientos. Y hubo muchos de los del pueblo que se enojaron en extremo a causa de aquellos que testificaban de estas cosas. Y los que se enojaban eran principalmente los jueces superiores y aquellos que habían sido sumos sacerdotes y abogados. Sí, todos aquellos que eran abogados se irritaron contra los que daban testimonio de estas cosas. Y no había abogado, ni juez, ni sumo sacerdote, que tuviera el poder para condenar a muerte a una persona, a menos que el gobernador de la tierra firmara la sentencia. Y hubo muchos de aquellos que testificaron de las cosas concernientes a Cristo, y que testificaron intrépidamente, a quienes los jueces prendieron y ejecutaron secretamente, de modo que el conocimiento de su muerte no llegó al gobernador de la tierra, sino hasta después de estar muertos. Y ahora bien, he aquí, esto era contrario a las leyes de la tierra, que se le quitara la vida a un hombre a menos que se tuviera autorización del gobernador de la tierra. Por tanto, se presentó una queja en la tierra de Zarahemla, ante el gobernador de la tierra, contra esos jueces que habían condenado a muerte a los profetas del Señor en contravención de la ley. Y sucedió que los tomaron y los llevaron ante el juez para ser juzgados del crimen que habían cometido, según la ley que había sido dada por el pueblo. Y aconteció que aquellos jueces tenían muchos amigos y parientes, y el resto, sí, casi todos los abogados y sumos sacerdotes, se juntaron y se unieron a los parientes de aquellos jueces que iban a ser juzgados según la ley. E hicieron convenio unos con otros. Sí, ese convenio que imponían los de la antigüedad, convenio que el diablo dio y administró para combinarse contra toda rectitud. De modo que se combinaron contra el pueblo del Señor, e hicieron convenio de destruirlo y de librar del poder de la justicia, que estaba a punto de administrarse de acuerdo con la ley, a aquellos que eran culpables de asesinato, y desafiaron la ley y los derechos de su patria, e hicieron convenio uno con otro, de destruir al gobernador y de establecer un rey sobre la tierra, a fin de que ya no fuese libre, sino que estuviera sujeta a reyes. Capítulo 7. Asesinan al juez superior, destruyen el gobierno y el pueblo se divide en tribus. Jacob, un anticristo, llega a ser rey de una confederación de tribus. Nefi predica el arrepentimiento y la fe en Cristo. Ángeles le ministran diariamente y él levanta a su hermano de los muertos. Muchos se arrepienten y son bautizados. Ahora bien, he aquí os mostraré que no establecieron rey en la tierra, pero en este mismo año, sí, en el año 30, destruyeron sobre el asiento judicial, sí, asesinaron al juez superior de la tierra, y hubo división entre el pueblo,
unos en contra de otros, y se separaron los unos de los otros en tribus, cada hombre según su familia y sus parientes y amigos, y así destruyeron el gobierno de la tierra. Y cada tribu nombró a un jefe o caudillo para que la gobernase, y así se convirtieron en tribus y jefes de tribus. Y he aquí, no había hombre entre ellos que no tuviese mucha familia y muchos parientes y amigos. Por tanto, sus tribus llegaron a ser sumamente grandes. Y se hizo todo esto, y aún no había guerras entre ellos. Y toda esta iniquidad había venido sobre el pueblo porque se había entregado al poder de Satanás. Y fueron destruidos los reglamentos del gobierno, debido a las combinaciones secretas de los amigos y parientes de aquellos que habían asesinado a los profetas, y causaron una fuerte contención en la tierra, al grado de que casi toda la parte más justa del pueblo se había vuelto inicua. Sí, entre ellos no había sino unos pocos hombres justos. Y así, no habían transcurrido ni 6 años, cuando ya la mayor parte del pueblo se había apartado de su rectitud, como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca a revolcarse en el fango. Y los de esta combinación secreta, que habían traído tan grande iniquidad sobre el pueblo, se reunieron y pusieron a la cabeza de ellos a un hombre que llamaban Jacob, y lo llamaron su rey. Por tanto, quedó constituido en rey de esta banda perversa, y era uno de los principales que habían alzado la voz contra los profetas que testificaron de Jesús. Y sucedió que no eran tan fuertes en número como lo eran las tribus del pueblo, que se mantenían unidas, salvo que eran sus jefes los que establecían sus leyes, cada cual según su tribu. No obstante, eran enemigos. Pero a pesar de que no eran una gente justa, estaban unidos, sin embargo, en su odio por los que habían hecho pacto para destruir el gobierno. Por lo que Jacob, viendo que sus enemigos eran más numerosos que ellos, siendo rey de la banda, mandó, por tanto, a los de su pueblo que huyeran a la parte más lejana del norte, y allí establecieran un reino para sí mismos, hasta que se unieran a ellos los disidentes, porque los halagó diciéndoles que habría muchos disidentes, y tuvieran la fuerza suficiente para luchar contra las tribus del pueblo, y así lo hicieron. Y fue tan rápida su marcha que no se pudo impedir hasta que ya habían avanzado fuera del alcance del pueblo. Y así concluyó el año 30, y así se hallaban los asuntos del pueblo de Nefi. Y aconteció que en el año 31 se hallaban divididos en tribus, cada hombre según su familia, parientes y amigos. No obstante, habían llegado a un acuerdo de que no irían a la guerra unos contra otros, pero no estaban unidos en lo que concernía a sus leyes y su sistema de gobierno, porque se habían establecido según la voluntad de los que eran sus jefes y sus caudillos. Pero sí establecieron leyes muy estrictas de que una tribu no debía agraviar a otra, de modo que hasta cierto punto tuvieron paz en la tierra. No obstante, sus corazones se apartaron del Señor su Dios, y apedreaban a los profetas, y los echaban fuera de entre ellos. Y sucedió que Nefi, habiéndolo visitado ángeles, y también la voz del Señor, por tanto, habiendo visto ángeles, y siendo testigo ocular, y habiéndosele dado poder para saber concerniente al ministerio de Cristo, y siendo también testigo ocular del rápido retroceso del pueblo, de la rectitud a sus iniquidades y abominaciones, afligido, pues, por la dureza de sus corazones y la ceguedad de sus mentes, salió entre ellos ese mismo año, y empezó a proclamar osadamente el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y les ministró muchas cosas a ellos, y no todas se pueden escribir, y parte de ellas no bastaría. Por tanto, no se escriben en este libro. Y Nefi ministró con poder y gran autoridad. Y aconteció que se enojaron con él, sí, porque tenía mayor poder que ellos, pues no era posible que descreyeran sus palabras, pues tan grande era su fe en el Señor Jesucristo, que ángeles le ministraban diariamente. Y en el nombre de Jesús echaba fuera demonios y espíritus inmundos,
y aún levantó a un hermano suyo de los muertos, después que el pueblo lo hubo apedreado y matado. Y el pueblo lo vio y lo presenció, y se irritó contra él a causa de su poder. Y también obró él muchos otros milagros en el nombre de Jesús a la vista del pueblo. Y aconteció que concluyó el año 31, y no hubo sino unos pocos que se convirtieron al Señor, pero cuantos se convirtieron, manifestaron en verdad al pueblo que los había visitado el poder y el Espíritu de Dios que había en Jesucristo, en quien creían. Y todos aquellos de quienes echaron demonios y fueron sanados de sus enfermedades y sus dolencias, manifestaron con toda verdad al pueblo que el Espíritu de Dios había obrado en ellos, y que habían sido sanados, y también mostraron señales y efectuaron algunos milagros entre el pueblo. Y así concluyó el año 32 también, y al principiar el año 33, Nefi clamó a los del pueblo, y les predicó el arrepentimiento y la remisión de pecados. Ahora bien, quisiera que recordaseis también que no hubo ni uno de los que llegaron a arrepentirse que no fuese bautizado en el agua. Por tanto, Nefi ordenó a hombres a este ministerio, a fin de que cuantos viniesen a ellos fuesen bautizados en el agua, y esto como atestación y testimonio ante Dios y para el pueblo, de que se habían arrepentido y habían recibido la remisión de sus pecados. Y hubo muchos, al comenzar este año, que se bautizaron para arrepentimiento, y así pasó la mayor parte del año. Capítulo 8. Tempestades, terremotos, incendios, torbellinos y convulsiones naturales testifican de la crucifixión de Cristo. Muchas personas son destruidas. Las tinieblas cubren la tierra durante 3 días. Los sobrevivientes lamentan su destino. Ahora bien, aconteció que según nuestros anales, y sabemos que son verdaderos, porque he aquí, un hombre justo llevaba los anales, porque en verdad hizo muchos milagros en el nombre de Jesús, y no había hombre alguno que pudiera hacer un milagro en el nombre de Jesús, a menos que estuviese enteramente limpio de su iniquidad. Sucedió, pues, que si este hombre no se equivocó en el cálculo de nuestro tiempo, el año 33 había pasado, y el pueblo se puso a aguardar con gran anhelo la señal que había dado el profeta Samuel el lamanita, sí, la ocasión en que habría 3 días de tinieblas sobre la faz de la tierra. Y empezaron a surgir graves dudas y disputas entre el pueblo, a pesar de tantas señales que se habían manifestado. Y sucedió que en el año 34, en el 4º día del primer mes, se desató una gran tormenta como jamás se había conocido en toda la tierra. Y hubo también una grande y horrenda tempestad, y hubo terribles truenos de tal modo que sacudían toda la tierra como si estuviera a punto de dividirse. Y hubo relámpagos extremadamente resplandecientes como nunca se habían visto en toda la tierra. Y se incendió la ciudad de Zarahemla, y se hundió la ciudad de Moroni en las profundidades del mar, y sus habitantes se ahogaron. Y se amontonó la tierra sobre la ciudad de Moronía, de modo que en lugar de la ciudad apareció una enorme montaña. Y hubo una destrucción grande y terrible en la tierra del sur. Pero he aquí, hubo una destrucción mucho más grande y terrible en la tierra del norte, pues he aquí, toda la faz de la tierra fue alterada por causa de la tempestad, y los torbellinos, y los truenos, y los relámpagos, y los sumamente violentos temblores de toda la tierra. Y se rompieron las calzadas y se desnivelaron los caminos, y muchos terrenos llanos se hicieron escabrosos. Y se hundieron muchas grandes y notables ciudades, y muchas se incendiaron, y muchas fueron sacudidas hasta que sus edificios cayeron a tierra, y sus habitantes murieron, y los sitios quedaron desolados. Y hubo algunas ciudades que permanecieron, pero el daño que sufrieron fue sumamente grande, y muchos de sus habitantes murieron. Y hubo algunos que fueron arrebatados por el torbellino, y nadie sabe a dónde fueron a parar, solo saben que fueron arrebatados. Y así quedó desfigurada la superficie de toda la tierra por motivo de las tempestades, y los truenos, y los relámpagos,
y los temblores de tierra. Y he aquí, las rocas se partieron, fueron despedazadas sobre la superficie de toda la tierra, de tal modo que se hallaron hechas pedazos y partidas y hendidas sobre toda la faz de la tierra. Y aconteció que cuando cesaron los truenos, y los relámpagos, y la tormenta, y la tempestad, y los temblores de la tierra, pues he aquí, duraron como unas 3 horas. Y algunos dijeron que fue más tiempo. No obstante, todas estas grandes y terribles cosas acontecieron en el espacio de unas 3 horas. He aquí, entonces hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Y sucedió que hubo densa obscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas. Y no podía haber luz por causa de la obscuridad, ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. Y no se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de obscuridad que había sobre la faz de la tierra. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz. Y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. Y en un lugar se les oía lamentarse diciendo: «Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y entonces se habrían salvado nuestros hermanos, y no se hubieran quemado en aquella gran ciudad de Zarahemla». Y en otro lugar se les oía quejarse y lamentarse diciendo: «Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y no hubiésemos matado y apedreado y echado fuera a los profetas, entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros niños habrían sido preservados y no enterrados en esa gran ciudad de Moronía». Y así, grandes y terribles eran los gemidos del pueblo. Capítulo 9. En medio de las tinieblas, la voz de Cristo proclama la destrucción de muchas personas y ciudades por motivo de sus iniquidades. Cristo también proclama su propia divinidad, anuncia que la ley de Moisés se ha cumplido e invita a los hombres a venir a él y ser salvos. Y sucedió que se oyó una voz entre todos los habitantes de la tierra por toda la superficie de esta tierra, clamando: «¡Ay, ay, ay de este pueblo! ¡Ay de los habitantes de toda la tierra, a menos que se arrepientan! Porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo, y es por motivo de sus iniquidades y abominaciones que han caído. He aquí, he quemado con fuego la gran ciudad de Zarahemla y los habitantes de ella, y he aquí, he hecho que esa gran ciudad de Moroni se hunda en las profundidades del mar, y que se ahoguen sus habitantes. y he aquí, he cubierto de tierra esa gran ciudad de Moronía, y los habitantes de ella, para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, hice que se hundiera la ciudad de Gilgal, y que sus habitantes fueran sepultados en lo profundo de la tierra. Sí, y la ciudad de Onía y sus habitantes, y la de Mocum y sus habitantes, y la ciudad de Jerusalén y sus habitantes. Y he hecho que las aguas ocupen sus lugares, para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos no suba más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, la ciudad de Gadiandi, y la ciudad de Gadiomna, y la ciudad de Jacob, y la ciudad de Ginhimno, todas estas he hecho que se hundan, y he formado lomas y valles en su lugar, y he enterrado a sus habitantes en las entrañas de la tierra, para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz,
para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, esa gran ciudad de Jacobugat, donde habitaba el pueblo del rey Jacob, he hecho quemar con fuego por causa de sus pecados y sus iniquidades, que sobrepujaban a toda la iniquidad de la tierra entera, por motivo de sus secretos asesinatos y combinaciones, porque fueron ellos los que destruyeron la paz de mi pueblo y el gobierno de la tierra. Por tanto, los he hecho quemar, para destruirlos de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, he hecho que sean quemadas con fuego la ciudad de Lamán, y la ciudad de Hosh, y la ciudad de Gad, y la ciudad de Kishkumen, y los habitantes de ellas por sus maldades al echar fuera a los profetas, y apedrear a los que envié para declararles concerniente a sus iniquidades y sus abominaciones, y por haberlos expulsado a todos, de modo que no había justos entre ellos, envié fuego y los destruí, para que sus maldades y sus abominaciones quedaran ocultas de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos que envié entre ellos no clamara a mí desde la tierra en contra de ellos. Y he hecho que vengan muchas grandes destrucciones sobre esta tierra y sobre este pueblo, a causa de su iniquidad y sus abominaciones. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane? Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron. Y las Escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios. Y así haré yo con cuantos crean en mi nombre. Porque he aquí, la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. Capítulo 10. Reina el silencio en la tierra durante muchas horas. La voz de Cristo promete juntar a los de su pueblo, así como la gallina junta sus polluelos. La parte más justa del pueblo es preservada. Y he aquí, aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeron estas palabras y fueron testigos de ello. Y después de estas palabras, hubo silencio en la tierra por el término de muchas horas. Porque tan grande fue el asombro de los del pueblo que cesaron de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido.
de manera que hubo silencio en toda la tierra por el espacio de muchas horas. Y aconteció que llegó de nuevo una voz al pueblo, y todo el pueblo oyó y dio testimonio de ella, que decía: «Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido? Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, oh pueblo de la casa de Israel que habéis caído? Sí, oh pueblo de la casa de Israel que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído. Sí, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? Pero si no, oh casa de Israel, los lugares de tus habitaciones serán hechos desiertos hasta la época del cumplimiento del convenio hecho con tus padres». Y sucedió que después que la gente hubo oído estas palabras, he aquí, empezaron a llorar y a gemir otra vez por la pérdida de sus parientes y amigos. Y aconteció que así pasaron los 3 días. Y era la mañana, y se disipó la obscuridad de sobre la faz de la tierra, y cesó la tierra de temblar, y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Y se integró la tierra otra vez, y se afirmó. Y cesaron los lamentos, y el llanto, y los gemidos de los que quedaron vivos. Y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanzas, y en acción de gracias al Señor Jesucristo, su Redentor. Y hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado. Y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó, y fueron los que recibieron a los profetas y no los apedrearon, y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos, los que no murieron. Y fueron preservados y no fueron hundidos y sepultados en la tierra, ni fueron ahogados en las profundidades del mar, ni fueron quemados por el fuego, ni murieron aplastados bajo algún peso, ni fueron arrebatados por el torbellino, ni fueron dominados por el vapor de humo y de obscuridad. Y ahora bien, quien lea, entienda. El que tenga las Escrituras, escudriñelas, y vea y considere si todas estas muertes y destrucciones causadas por el fuego, y por el humo, y por las tempestades, y por los torbellinos, y por la tierra que se abrió para recibirlos, y todas estas cosas, no son para dar cumplimiento a las profecías de muchos de los santos profetas. He aquí, os digo, sí, muchos han testificado de estas cosas a la venida de Cristo, y los mataron porque testificaron de estas cosas. Sí, el profeta Zenós testificó de estas cosas, y también Senoc habló concerniente a ellas, porque ellos testificaron particularmente tocante a nosotros, que somos el resto de su posteridad. He aquí, nuestro padre Jacob también testificó concerniente a un resto de la posteridad de José. Y he aquí, ¿no somos un resto de la posteridad de José? Y estas cosas que testifican de nosotros, ¿no están escritas en las planchas de bronce que nuestro padre Lehi trajo de Jerusalén? Y sucedió que a la conclusión del año 34, he aquí, os mostraré que a los del pueblo de Nefi que fueron preservados, y también a aquellos que habían sido llamados lamanitas, que habían sido preservados, les fueron manifestados grandes favores, y se derramaron grandes bendiciones sobre su cabeza, al grado que poco después de la ascensión de Cristo al cielo, Él verdaderamente se manifestó a ellos, mostrándoles su cuerpo y ejerciendo su ministerio a favor de ellos. Y más adelante se hará una relación de su ministerio. Por tanto, concluyo mis palabras por ahora.
Jesucristo se manifestó a los del pueblo de Nefi, mientras se hallaba reunida la multitud en la tierra de abundancia, y les ministró. Y de esta manera se les manifestó. Comprende los capítulos 11 al 26 inclusive. Capítulo 11. El Padre da testimonio de su Hijo amado. Cristo aparece y proclama su expiación. Los del pueblo palpan las marcas de las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. La multitud exclama Hosana. Él establece el método y la manera del bautismo. El espíritu de contención es del diablo. La doctrina de Cristo es que los hombres deben creer, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma, e hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz, y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz, y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido, y miraban atentamente hacia el cielo, de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron, y les dijo: He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Y aconteció que al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez. Y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca. Y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro. Y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que extendió la mano, y habló al pueblo, diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor diciendo: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y esto hicieron, yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos, y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Y aconteció que le habló a Nefi, porque Nefi se hallaba entre la multitud, y le mandó que se acercara. Y se levantó Nefi, y se acercó y se inclinó ante el Señor,
y le besó los pies. Y el Señor le mandó que se levantara, y se levantó y se puso de pie ante él. Y el Señor le dijo: Te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y además el Señor llamó a otros, y les habló de igual manera, y les dio poder para bautizar. Y les dijo: De esta manera bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. De cierto os digo que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras, y deseen ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. He aquí, descenderéis, y estando de pie en el agua, en mi nombre los bautizaréis. Y he aquí, estas son las palabras que pronunciaréis, llamándolos por su nombre, diciendo: Habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces los sumergiréis en el agua, y saldréis del agua. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre, porque he aquí, de cierto os digo que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo son uno, y yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. Y de acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis. Y no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. He aquí, en verdad os digo que os declararé mi doctrina. Y esta es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo, y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Y quien no crea en mí ni sea bautizado, será condenado. De cierto os digo que esta es mi doctrina, y del Padre yo doy testimonio de ella. Y quien en mí cree, también cree en el Padre, y el Padre le testificará a él de mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. Y también os digo que debéis arrepentiros y volveros como un niño pequeñito, y ser bautizados en mi nombre, o de ninguna manera recibiréis estas cosas. Y otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre, y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. De cierto os digo que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y quienes declaren más o menos que esto, y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal, y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un cimiento de arena, y las puertas del infierno estarán abiertas para recibirlos, cuando vengan las inundaciones y los azoten los vientos. Por tanto, id a este pueblo, y declarad las palabras que he hablado hasta los extremos de la tierra. Capítulo 12. Jesús llama a los 12 y los comisiona.
Pronuncia ante los nefitas un discurso semejante al Sermón del Monte. Expone las bienaventuranzas. Sus enseñanzas superan la ley de Moisés y tienen precedencia sobre ella. Manda a los hombres que sean perfectos, así como Él y su Padre son perfectos. Compárese con Mateo 5. Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a Nefi y a los que habían sido llamados, y llegaba a 12 el número de los que habían sido llamados, y recibieron el poder y la autoridad para bautizar, he aquí, Él extendió la mano hacia la multitud y les proclamó, diciendo: Bienaventurados sois si prestáis atención a las palabras de estos 12 que yo he escogido de entre vosotros, para ejercer su ministerio en bien de vosotros, y ser vuestros siervos. Y a ellos les he dado poder para que os bauticen en el agua. Y después que seáis bautizados en el agua, he aquí, os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, bienaventurados sois, si creéis en mí y sois bautizados, después que me habéis visto y sabéis que yo soy. Y también, más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras, por razón de que testificaréis que me habéis visto y que sabéis que yo soy. Sí, bienaventurados son los que crean en vuestras palabras, y desciendan a lo profundo de la humildad y sean bautizados, porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo, y recibirán una remisión de sus pecados. Sí, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y además, bienaventurados son todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados son todos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa los hombres os vituperen y os persigan, y falsamente digan toda clase de mal contra vosotros, porque tendréis gran gozo y os alegraréis en extremo, pues grande será vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De cierto os digo, que os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? De allí en adelante la sal no servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En verdad os digo, que os doy a vosotros ser la luz de este pueblo. Una ciudad que se asienta sobre una colina no se puede ocultar. He aquí, ¿encienden los hombres una vela y la ponen debajo de un almud? No, sino en un candelero, y da luz a todos los que están en la casa. Por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley, sino en mí toda se ha cumplido. Y he aquí, os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre para que creáis en mí, que os arrepintáis de vuestros pecados y vengáis a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. He aquí, tenéis los mandamientos ante vosotros, y la ley se ha cumplido. Por tanto, venid a mí y sed salvos, porque en verdad os digo que a menos que guardéis mis mandamientos, que ahora os he dado, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que ha sido dicho por los de tiempos antiguos, y también lo tenéis escrito ante vosotros: no matarás,
y cualquiera que matare estará expuesto al juicio de Dios. Pero yo os digo que quien se enoje con su hermano corre peligro de su juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca quedará expuesto al concilio, y el que le diga insensato estará en peligro del fuego del infierno. Por tanto, si vienes a mí, o deseas venir a mí, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano, y reconcíliate primero con él, y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Reconcíliate cuanto antes con tu adversario, mientras te encuentres en el camino con él, no sea que en cualquier momento te prenda y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, que de ningún modo saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cenine. Y mientras te halles en la prisión, ¿podrás pagar aún siquiera un cenine? De cierto te digo que no. He aquí, fue escrito por los antiguos que no cometerás adulterio. Mas yo os digo que quien mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. He aquí, os doy el mandamiento de que no permitáis que ninguna de estas cosas entren en vuestro corazón. Porque mejor es que os privéis de estas cosas, tomando así vuestra cruz, que ser arrojados en el infierno. Ha sido escrito, que quien repudiare a su esposa le dé carta de divorcio. En verdad os digo, que el que repudie a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada comete adulterio. Y además está escrito, no te perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Mas en verdad os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni tampoco jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer negro o blanco un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que sea más que esto es malo. Y he aquí, está escrito, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que no debéis resistir al mal. Antes bien, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguien te demanda ante la ley y te quita la túnica, déjale también la capa. Y quien te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera de ti tomar prestado, no se lo rehuses. Y he aquí, está escrito también que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas he aquí, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, pues Él hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos. Por tanto, estas cosas que existían en la antigüedad, que se hallaban bajo la ley, se han cumplido todas en mí. Las cosas antiguas han pasado, y todas las cosas se han vuelto nuevas. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 13. Jesús enseña a los nefitas la manera de orar. Deben acumular tesoros en los cielos. Manda a los 12 que en su ministerio no se afanen por las cosas temporales. Compárese con Mateo 6. En verdad os digo, quisiera que dieseis limosnas a los pobres, mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagáis vuestra limosna, no toquéis trompeta delante de vosotros, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para tener gloria de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa.
Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, a fin de que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los paganos, pues ellos creen que por su mucha parlería serán oídos. No seáis, por tanto, como ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que necesitáis antes que le pidáis. De esta manera, pues, orad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. Además, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, de semblante triste, porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya tienen su galardón. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os acumuléis tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho corrompen, y los ladrones minan y roban. Sino acumulaos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el moho corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La luz del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Por tanto, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes no serán esas tinieblas? Ningún hombre puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, miró hacia los 12 que había elegido y les dijo: Acordaos de las palabras que he hablado, porque he aquí, vosotros sois aquellos a quienes he escogido para ejercer el ministerio entre este pueblo. Os digo, pues, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni tampoco por vuestro cuerpo, con qué lo habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, pues no siembran, ni tampoco siegan, ni recogen en alfolíes. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Y sin embargo os digo que ni aun Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Por tanto, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, así os vestirá Él, si vosotros no sois de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo:
¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos hemos de vestir? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán por sus propias cosas. Basta el día para su propio mal. Capítulo 14. Jesús manda: no juzguéis, pedid a Dios, guardaos de los falsos profetas. Él promete la salvación a aquellos que hagan la voluntad del Padre. Compárese con Mateo 7. Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, se volvió de nuevo hacia la multitud y abrió otra vez su boca, diciendo: de cierto os digo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí, hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus pies y se vuelvan y os despedacen. Pedid, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay de vosotros, que si su hijo pide pan le dará una piedra, o si pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que cuantas cosas queráis que los hombres os hagan a vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? De igual manera, todo árbol bueno produce buen fruto, mas un árbol malo da mal fruto. Un árbol bueno no puede producir mal fruto, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre no hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchas obras milagrosas? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Y todo el que me oye estas palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su caída.